Imagina que el mayor secreto de todos los tiempos no está perdido en tierras lejanas, ni sepultado bajo capas de ruinas, ni encerrado en antiguos manuscritos, sino que está hábilmente cifrado en las propias enseñanzas de Jesucristo. Espera su momento, oculto a plena vista, accesible solo para aquellos que poseen una mirada aguda y un oído atento. Y si este secreto no fuera una simple metáfora, sino un mapa meticulosamente diseñado, un mapa que señala el camino hacia el despertar de un portal oculto dentro del cuerpo humano, un mecanismo sagrado creado para conectar con la fuente divina de la conciencia universal. No se trata de una invención, sino de una inmersión en una de las enseñanzas más enigmáticas atribuidas a Cristo: la activación de la glándula pineal, la morada de la visión espiritual, el puente hacia lo que los místicos denominan la conciencia crística. Este descubrimiento no solo tiene el poder de cambiar radicalmente la percepción de las enseñanzas de Jesús, sino también de transformar la concepción misma de la realidad. Es fundamental quedarse hasta el final, ya que la última revelación que exploraremos posee la mayor fuerza. Si alguna vez has sentido que a las interpretaciones tradicionales de las Escrituras les falta algo, si siempre has anhelado desvelar las verdades místicas ocultas en las palabras de Jesús, entonces este viaje es para ti. Nos sumergiremos en el simbolismo antiguo, las enseñanzas esotéricas y la sabiduría espiritual que, durante milenios, han sido cuidadosamente preservadas por místicos, santos y buscadores de la verdad. Comencemos por el principio, la glándula pineal. Esta diminuta glándula, situada en el centro del cerebro y con forma de piña de pino, es a menudo llamada el tercer ojo. Durante siglos ha fascinado a filósofos, místicos y científicos. René Descartes, influyente pensador del siglo XVII, la llamó el asiento del alma. En el antiguo Egipto, fue representada simbólicamente por el ojo de Horus, y en Oriente es venerada en las tradiciones yógicas e hindúes como el chakra ajna. En el misticismo cristiano, especialmente en las interpretaciones esotéricas de las palabras de Jesús, se le atribuye un papel mucho más significativo y divino de lo que comúnmente se cree. En el Evangelio de Mateo 6:22, Jesús dice: «La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará lleno de luz». ¿Qué es este ojo puro? Los teólogos tradicionales pueden ofrecer interpretaciones simbólicas, pero para los místicos e investigadores esotéricos, la respuesta es evidente. El ojo puro es una referencia directa al tercer ojo, la glándula pineal, un órgano que, al activarse, ilumina no solo la mente, sino todo el ser con una conciencia divina. Vale la pena detenerse a reflexionar. ¿Por qué Jesús, conocido por su precisión y poesía en el uso del lenguaje, habla de un solo ojo? ¿Por qué no usó el plural ojos si se refería a la visión física? La respuesta no reside solo en las palabras, sino en un misterio más profundo que Jesús señalaba: el camino interior. Un camino de percepción que trasciende la vista física, un camino hacia la visión interior, la intuición y el despertar espiritual. Esto no es una simple alegoría. En todas las tradiciones sagradas, la glándula pineal se asocia con la luz. Desde el punto de vista científico, es responsable de producir melatonina, que regula los ciclos del sueño y es sensible a la luz. Sin embargo, más allá de sus funciones biológicas, las tradiciones esotéricas afirman que la glándula pineal es una puerta hacia la iluminación interior, hacia los reinos invisibles donde habitan la verdad,
la sabiduría y la conexión divina. La morada interior, la conexión espiritual del ser humano. En el Evangelio de Tomás, un tesoro de revelaciones místicas encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi, resuenan las palabras de Jesús que invitan al autoconocimiento. Si vuestros líderes os dicen, mirad, el reino está en los cielos, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esto no es solo una metáfora poética, sino una indicación directa hacia la búsqueda interior, hacia el templo oculto dentro de cada uno de nosotros. ¿Y dónde se encuentra este lugar sagrado? El apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios 3:16, proclama: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el cuerpo es un templo, sin duda alberga un santo de los santos, un santuario interior similar al Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén. Y los místicos, a lo largo de los siglos, han identificado la glándula pineal con este espacio sagrado. Las prácticas espirituales orientales, como la meditación, el control de la respiración y el logro del silencio interior, están diseñadas para despertar este centro de conciencia. Jesús, como es sabido, se retiraba a menudo para orar en soledad, en las montañas, en el desierto o en un lugar tranquilo. Quizás no solo enseñaba la oración verbal, sino que también demostraba una práctica espiritual de silencio interior, una forma de sintonizar con las frecuencias divinas a través del silencio consciente. ¿Cuándo fue la última vez que te sumergiste en el silencio, no solo físico, sino también espiritual? ¿Has experimentado, aunque sea brevemente, esa conexión profunda, ese conocimiento intuitivo, esa presencia eterna donde las palabras pierden su significado y solo queda la verdad pura? Esto es solo el comienzo de la revelación. En nuestra exploración, estudiaremos cómo los antiguos místicos cristianos, los esenios y las sectas gnósticas entendían este mecanismo divino y cómo activaban la conciencia divina mucho antes de que la ciencia moderna se interesara en el tema. Analizaremos los símbolos plasmados en el arte del Renacimiento, las enseñanzas secretas preservadas en los textos paleocristianos y cómo todos ellos apuntan a una única verdad transformadora. El reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de conciencia que comienza con el despertar del ojo interior. Para penetrar en el significado profundo de las palabras de Jesús y su conexión con la glándula pineal, es necesario ir más allá de la interpretación superficial de los textos canónicos y dirigirnos a la vida y las prácticas de quienes estuvieron cerca de él, aquellos que preservaron su enseñanza en su forma mística original. Un lugar especial entre ellos lo ocupan los esenios, una secta ascética judía que muchos eruditos consideran estrechamente vinculada a Jesús. Según las tradiciones, Jesús estudió con los esenios o estuvo bajo su influencia. Sus prácticas se centraban en la purificación, el desarrollo de la visión interior y la comunicación con esferas superiores. Los esenios realizaban rituales en sintonía con los ciclos de la naturaleza y el movimiento de los cuerpos celestes, buscando armonizar la mente y el cuerpo con la luz divina. Creían que el cuerpo humano contiene una chispa sagrada, una semilla divina plantada por el Creador, que podía ser despertada a través de prácticas espirituales. Estas enseñanzas, a menudo rechazadas por las corrientes religiosas mayoritarias, resuenan con las verdades de otros sistemas espirituales antiguos, como el egipcio, el indio y el tibetano.
Dirijamos ahora nuestra mirada a la glándula pineal, ese órgano enigmático que desde tiempos inmemoriales ha capturado la atención de sabios y místicos. Los antiguos egipcios, imbuidos de un profundo respeto por su función, erigieron complejos rituales de iniciación en torno al concepto del ojo de Ra o el ojo de Horus, un símbolo cuya similitud anatómica con la glándula pineal y el mesencéfalo circundante es asombrosa. Durante estos misterios, los iniciados recibían una formación destinada a aquietar los sentidos físicos y despertar el ojo espiritual interior mediante largos periodos de silencio, ayunos estrictos y ejercicios de respiración especiales. Al sumergirse en estados alterados de conciencia, entraban en contacto con los reinos eternos del conocimiento divino y el orden cósmico. No es posible suponer que Jesús, quien pasó sus años de juventud en Egipto, un periodo no documentado en la Biblia, pero objeto de intensos debates entre investigadores y místicos, absorbió estas antiguas enseñanzas y luego las reinterpretó de acuerdo con su misión divina. Es en este contexto donde sus preceptos adquieren nuevas dimensiones de significado, cuando declara: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». No solo proclama su unidad con Dios en un sentido dogmático, señala un estado de conciencia particular que Él encarnó, una conciencia despierta, iluminada y completamente alineada con la fuente divina. Esta es la conciencia crística, no un título ni una abstracción teológica, sino una frecuencia de percepción divina que trasciende el ego, la dualidad y las ilusiones. Y aquí reside la revelación más profunda. Jesús no vino para ser adorado por su separación de la humanidad, sino para servir como un espejo que refleja nuestro propio potencial más elevado. Reflexiona por un momento. ¿No podría ser que la historia de Jesús no sea simplemente la biografía de una figura divina, sino un mapa simbólico de nuestro propio viaje interior? ¿Y si la crucifixión representa la muerte del ego y la resurrección, el despertar del verdadero ser? ¿Y si los milagros son alegorías de lo que es posible cuando nos reconectamos con la verdad divina y activamos nuestras facultades superiores? El Evangelio de Lucas testifica que Jesús estaba lleno de sabiduría y que la gracia de Dios reposaba sobre él. Sin embargo, la sabiduría en la antigüedad no era solo conocimiento, sino gnosis, una comprensión experiencial de lo divino que solo llega a través de la revelación interior. ¿Y dónde ocurre esta revelación? Según las tradiciones místicas, tiene lugar en la cámara sagrada de la mente, en ese aposento alto, como a menudo se le llama en las escrituras, donde la glándula pineal se asienta como un trono en el centro del cerebro, bañada por el líquido cefalorraquídeo, protegida en el silencio y despertada en la quietud. Santa Teresa de Ávila, mística cristiana del siglo XVI, escribió sobre el castillo interior, una visión del alma como un castillo con muchas moradas, donde la más íntima es el lugar de encuentro del ser humano con Dios. En su descripción, el camino hacia este centro no está iluminado por la doctrina, sino por el amor, la autodisciplina y la contemplación interior. Los paralelismos son evidentes. El mismo viaje interior hacia la unión divina se repite una y otra vez en las palabras de Jesús, en los mensajes de Pablo y en los místicos de todas las tradiciones. No se puede pasar por alto el papel de los símbolos en la preservación de estas verdades sagradas. Observemos el arte del Renacimiento, en particular las obras de Miguel Ángel. En la Capilla Sixtina se puede ver la imagen de Dios dando vida a Adán, donde Dios aparece en una forma asombrosamente similar a un cerebro humano,
y más precisamente al área de la glándula pineal. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O el propio Miguel Ángel era un iniciado en conocimientos secretos, ocultando hábilmente las verdades a plena vista? ¿Y si las claves para el despertar espiritual no estuvieran ocultas en algún lugar lejano, sino aquí mismo, en nuestra cabeza? ¿Y si la respuesta se encontrara en la glándula pineal, ese órgano misterioso que aparece en la simbología de las culturas más diversas, desde el Vaticano hasta el antiguo Egipto y los templos orientales? ¿Por qué esta forma, que recuerda a una piña de pino, ha sido tan venerada a lo largo de los siglos? La respuesta se vuelve evidente en cuanto comprendemos lo que simboliza: la iluminación, el despertar espiritual y la conexión inseparable entre el mundo material y el divino. Pero, ¿cómo se activa este tercer ojo? Las prácticas antiguas apuntan unánimemente a la respiración. Prana, Ruach o espíritus. La respiración es el puente que conecta lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual. Recordemos el libro del Génesis, donde Dios insufla vida en Adán, o el Evangelio de Juan, donde Jesús sopla sobre sus discípulos, otorgándoles el Espíritu Santo. La respiración es una poderosa herramienta de despertar. No es casualidad que la retención del aliento, la respiración profunda y consciente, y la práctica del silencio se hayan utilizado durante siglos para calmar la mente, oxigenar el cerebro y estimular la actividad de la glándula pineal. La ciencia moderna apenas ha comenzado a confirmar estas antiguas verdades. Estudios sobre la meditación demuestran que la permanencia prolongada en silencio y conciencia plena contribuye a la descalcificación de la glándula pineal y a la mejora de su funcionamiento. Los científicos han descubierto que ciertas frecuencias, especialmente en los rangos teta y gamma, activan áreas del cerebro asociadas con la visión espiritual, la alegría y la paz, cualidades tradicionalmente atribuidas a la conciencia crística. Pregúntate a ti mismo, cuando oras, ¿solo hablas o también sabes escuchar? ¿Esperas oír la voz de Dios a través de la cacofonía de tus pensamientos o en la profundidad silenciosa de tu alma? Quizás el silencio que Jesús practicaba en el desierto no era simplemente soledad, sino un método especial de comunicación con el Padre. En la siguiente parte de este viaje, examinaremos los métodos prácticos para activar la glándula pineal, los pasos que místicos, monjes y maestros espirituales han utilizado durante siglos. Exploraremos la geometría sagrada inscrita en nuestro cerebro, las tecnologías espirituales cifradas en los textos sagrados y aprenderemos cómo, con un esfuerzo consciente, podemos despertar al Cristo interior. Y finalmente nos acercaremos a la mayor revelación, el misterio que Jesús codificó en sus enseñanzas y que, una vez comprendido, puede transformar no solo nuestra mente, sino también nuestro destino. ¿Y si la propia arquitectura del cerebro reflejara una geometría sagrada, un orden divino oculto en nuestra biología que nos guía hacia una conciencia superior? Esto no es una mera suposición. La neurobiología moderna ha demostrado que en el cerebro existe una cavidad central conocida como el sistema ventricular. En este espacio interno, entre los dos hemisferios y exactamente en el centro geométrico del cerebro, se encuentra una estructura cristalina rodeada de líquido, la glándula pineal. Los místicos están convencidos de que esto no es una coincidencia. La propia estructura del cerebro es un templo, un microcosmos divino que refleja el macrocosmos y los lugares sagrados mencionados en todas las tradiciones espirituales. Los primeros padres de la Iglesia a menudo
usaban metáforas que aludían al ojo espiritual y a una percepción divina que trasciende la visión ordinaria. Orígenes, uno de los primeros teólogos cristianos, escribió que el alma tiene un ojo, al igual que el cuerpo, y que a través de la purificación, este ojo adquiere la capacidad de contemplar las realidades divinas. San Agustín también enseñó que la verdadera visión no proviene de la carne, sino del corazón iluminado por Dios. El despertar de la conciencia crística es un proceso de purificación espiritual otorgado desde lo alto. Sin embargo, ¿qué se entiende por purificación en este contexto? No se trata de alcanzar la perfección moral, sino de armonizarse con las vibraciones divinas, los pensamientos elevados y la presencia consciente. La activación de la glándula pineal, o tercer ojo, implica un retorno al silencio, la liberación de pensamientos negativos y el cultivo de la quietud mental. Es la habilidad de permanecer en el sagrado ahora, el momento en que la eternidad se encuentra con el tiempo, donde, dejando atrás el pasado y el futuro, uno se abre a la percepción divina. Para apoyar este despertar, las tradiciones antiguas han conservado prácticas sagradas, entre las cuales la meditación ocupa un lugar especial. No se trata simplemente de vaciar la mente, sino de calmar deliberadamente los pensamientos para abrir paso a una conciencia superior. En la tradición contemplativa cristiana, existe la oración centrante, una práctica utilizada por místicos como San Juan de la Cruz, cuyo objetivo es trascender las palabras y entrar en la presencia silenciosa de Dios. Recordemos el ejemplo de Jesús, quien se retiraba al desierto, subía a la montaña y oraba en soledad. Estos retiros del mundo no eran casuales, sino experiencias iniciáticas. En el silencio, lejos del bullicio mundano, se comunicaba con el Padre, alcanzando una profunda unión divina. La historia conoce a muchos místicos que experimentaron fenómenos luminosos durante sus prácticas espirituales, visiones de una iluminación radiante, sensaciones de presencia divina y revelaciones que surgían sin la intervención del pensamiento. Curiosamente, la ciencia moderna asocia estas experiencias con la actividad de la glándula pineal, que produce melatonina y, en ciertas condiciones, dimetiltriptamina, DMT, una sustancia conocida como la molécula del espíritu, por su potente efecto sobre la conciencia, aunque la investigación en este campo continúa. Los místicos han hablado durante siglos de una luz interior. En la Filocalia, una colección de textos místicos ortodoxos, los monjes describen la luz increada, un resplandor divino percibido durante la oración profunda. Es posible que esta luz, este resplandor místico, sea la experiencia directa de la conciencia crística activada. Esto no es solo una teoría, sino una realidad que se puede experimentar, comenzando con la intención. Es necesario encontrar tiempo para el silencio sagrado, retirándose, cerrando los ojos y dirigiendo la atención hacia el interior. Concéntrate en el espacio entre las cejas, donde se encuentra el tercer ojo. Respira lenta y profundamente, permitiendo que el cuerpo se relaje. En este estado, invita a la presencia divina, no con palabras, sino con sinceridad y apertura. Con el tiempo, el ruido de los pensamientos se calmará y desde dentro surgirá algo sagrado, un silencio lleno de conocimiento, una quietud impregnada de luz. Otro método antiguo está relacionado con el sonido. Se cree que las frecuencias sonoras, especialmente las basadas en proporciones sagradas como las frecuencias del solfegio, estimulan y despiertan la glándula pineal, los cantos gregorianos, las antiguas oraciones hebreas, los mantras sánscritos.
Todos resuenan con frecuencias que armonizan el sistema nervioso y abren la percepción interior. Las sensaciones internas juegan un papel clave en el despertar espiritual. El Evangelio de Juan afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí no se habla solo del lenguaje como tal. En el original se utiliza la palabra griega logos, que designa el principio divino de orden, creación e inteligencia vibratoria. Cuando una persona canta, habla o pronuncia sonidos sagrados, entra en armonía con esta vibración divina, activando los centros espirituales del cuerpo, incluida la glándula pineal. Tampoco debemos olvidar la práctica del ayuno. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Muchos lo ven como un sacrificio, pero desde una perspectiva esotérica, es una práctica para alcanzar la claridad espiritual. El ayuno, realizado de manera consciente y con una intención específica, puede calmar el cuerpo, purificar la mente y agudizar la receptividad a las revelaciones divinas. Cuando el cuerpo no está sobrecargado con la digestión y los sentidos están aquietados, las facultades internas despiertan. El simbolismo también desempeña un papel importante en la comprensión de este misterio. En muchas representaciones de los santos y del propio Cristo, se puede ver un nimbo, un círculo luminoso alrededor de la cabeza. No es un simple elemento decorativo, sino un símbolo de iluminación y percepción despierta. Es la manifestación visible de una transformación invisible que ocurre cuando la luz divina penetra a través de la glándula pineal activada. También es crucial ser consciente de la importancia de la pureza interior, no en un sentido moralista, sino energético. Las emociones negativas como los celos, el miedo, el juicio y la ira crean una densidad energética, mientras que el amor, la compasión, el perdón y la reverencia nos elevan a niveles superiores de conciencia. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón fomenta la claridad de percepción, abriendo el camino a la visión divina. Pero, ¿qué se revela en este estado? No solo visiones, sino una percepción completamente diferente de la vida misma. Uno comienza a ver la unidad donde antes solo veía separación. Comienza a sentir lo divino no solo dentro de sí mismo, sino también en otras personas, en la naturaleza, en el silencio. Este es el fruto de la conciencia crística. No una huida del mundo, sino una mirada transformada sobre él. Vale la pena preguntarse: ¿alguna vez has experimentado una sensación de presencia inquebrantable, una vibración sagrada en el corazón que es imposible expresar con palabras? Ha habido momentos en que el tiempo se ralentizó y todo a tu alrededor parecía lleno de un profundo significado. No son meras coincidencias, sino destellos de la luz interior que se abre paso. En la parte final de este viaje, se revelará la enseñanza más poderosa, el código oculto dejado por el propio Jesús, escondido en sus parábolas, grabado en sus actos y preservado para aquellos que están listos para mirar más allá del velo. Es el secreto que desvela no solo cómo despertar la conciencia crística, sino por qué cada uno de nosotros nace con este potencial divino. Será la clave que unirá todo y abrirá nuestro destino espiritual. En el viaje espiritual, llega un momento en que la verdad deja de ser algo que se encuentra en los libros, las enseñanzas o incluso los recuerdos. Comienza a hablar desde el interior. Y esta voz no es la del ego ni la de la mente, sino un conocimiento silencioso que resuena desde la eternidad. El despertar de la conciencia crística no es una simple metáfora, sino una realidad espiritual, y el propio Jesús
nos mostró el camino, si tenemos el valor de mirar más allá de lo evidente. En las profundidades del ser humano, como bajo una gruesa capa de agua, se ocultan verdades que aguardan su momento. En el Evangelio de Tomás, Jesús descorre el velo del misterio al hablar de convertir los dos en uno, de la armonía entre lo interior y lo exterior. Para el iniciado en los conocimientos místicos, estas palabras suenan como una clave para comprender la unidad de la dualidad, la unión del espíritu y la materia, de los principios masculino y femenino, de la mente y el corazón, del cuerpo y el alma. Se trata de alcanzar un equilibrio entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, lo que conduce al despertar del tercer ojo, la glándula pineal, situada en el centro mismo del cerebro. Cuando la dualidad desaparece y los dos se convierten en uno, se abre la verdadera visión. Jesús, que encarnó este misterio en su vida, no se presenta como un simple maestro moral o un sacrificio divino, sino como un ejemplo de las posibilidades ilimitadas del ser humano, cuya conciencia ha despertado a su origen divino. Sus palabras, yo y el Padre somos uno, no son una afirmación de superioridad, sino una proclamación de la unidad universal. Y más adelante dice, haréis las obras que yo hago, y aún mayores. En estas palabras se encuentra un código oculto, la más poderosa de las enseñanzas. Cristo no es un objeto de adoración, sino un estado de conciencia que cada uno puede realizar dentro de sí. El título Cristo, que en griego significa el ungido, se refiere a aquel que ha sido dignificado con la luz divina. Este estado no fue un privilegio exclusivo de Jesús, está al alcance de todos. En las antiguas escuelas de misterios, el crisma, un aceite sagrado de unción, se utilizaba en los rituales de iniciación tras largos periodos de trabajo interior. Sin embargo, pocos saben que el cuerpo humano es capaz de producir su propio aceite sagrado, el crisma, una sustancia bioquímica que asciende por la columna vertebral durante el ciclo lunar, portando el potencial del despertar divino. Según la tradición cristiana esotérica, este aceite se origina en el plexo sacro y, al ascender hacia el cerebro, especialmente durante la luna llena, puede estimular la glándula pineal e iluminar la conciencia. Esta enseñanza, cuidadosamente preservada por santos y místicos, fue codificada en alegorías, parábolas y símbolos. La resurrección de Cristo no es solo un acontecimiento histórico, sino también la elevación metafórica de la esencia divina dentro del ser humano, la victoria del espíritu sobre la materia, la iluminación del verdadero yo. Así lo afirman también las Escrituras. En la epístola a los Colosenses, Pablo escribe, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La clave no está en adorar una imagen externa, sino en tomar conciencia de que lo que estaba en Él también está en cada uno de nosotros. El código divino, la semilla de lo eterno, está implantado originalmente en cada persona. La glándula pineal es la guardiana, el trono, la lámpara del cuerpo, que espera ser activada mediante la intención, la pureza y la disciplina espiritual. Pero, ¿por qué esta verdad se oculta al gran público? La razón es que el conocimiento sagrado siempre ha estado envuelto en un velo de misterio, no para esconderlo de los dignos, sino para protegerlo de la distorsión de quienes no están preparados para recibirlo. Jesús dijo, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no por arrogancia, sino por sabiduría. Verdades de esta magnitud solo pueden ser comprendidas por quienes buscan con el corazón y no únicamente con la mente. Entonces, ¿qué significa todo esto para cada uno de nosotros en el momento presente? En su esencia,
Las enseñanzas de Jesús nunca estuvieron destinadas a ser confinadas en doctrinas estrictas, instituciones religiosas o rituales preestablecidos. Siempre han sido y siguen siendo un relevo viviente, una chispa de la llama divina destinada a despertar en cada ser humano el recuerdo de su verdadera naturaleza divina. La vida de Jesús sirvió como modelo a seguir y sus palabras como llaves que abren las puertas al conocimiento superior. Cuando estas llaves se utilizan para abrir el templo interior, es decir, la glándula pineal, la persona no solo cree ciegamente en Dios, sino que experimenta de forma directa la presencia divina. En ese momento se abre el tercer ojo, permitiendo ver el mundo en su totalidad. Surge la capacidad de escuchar la voz de la intuición en el silencio interior y de sentir la luz que emana desde adentro, la cual se convierte en una guía fiable para la vida. Ya no es un simple sistema de creencias, sino una presencia viva y palpitante. El amor se transforma en una brújula infalible, la compasión en un lenguaje universal y la conciencia en el verdadero hogar. Es en este estado donde se comprende el profundo significado de las palabras de Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. No es un reino construido de oro y piedra, sino un reino de conciencia, armonía y claridad divina. Una frecuencia que, una vez despertada, ya no puede ser arrebatada. Se convierte en el cimiento sólido sobre el que se construye la vida, el amor y el caminar por el mundo, ya no como un viajero perdido en la oscuridad, sino como una vasija llena de luz. Por lo tanto, cada uno debe preguntarse: ¿estás listo para el despertar? ¿Estás listo para ver a Cristo no solo en las páginas de las Sagradas Escrituras, sino también en el espejo de tu propia alma? El viaje hacia la conciencia crística no es una huida de la realidad, sino un regreso a tus orígenes, a la luz divina que siempre ha estado presente en tu interior. La glándula pineal es la puerta, las enseñanzas de Jesús son la llave, y cada persona es quien debe tomar la decisión de girar esa llave y entrar por la puerta que se abre. Que esta verdad no se convierta en un pensamiento fugaz que cruza la mente para desaparecer de inmediato, que sea la chispa que encienda la antigua llama que duerme en tu interior. Comienza hoy mismo, en el silencio, en cada inhalación y exhalación, en una intención consciente. No necesitas buscar nada afuera, todo lo necesario ya está dentro. La verdad es que nadie ha estado nunca separado de Dios. Cada uno simplemente ha permanecido en un estado de sueño, olvidando su naturaleza divina, y ahora ha llegado el momento de despertar. Y lo más importante, recuerda, el propósito de este viaje no es convertirte en alguien nuevo, sino recordar quién eres en realidad, un ser divino, completo y despierto. Cristo ya está presente dentro de cada persona. Ha llegado el momento de alzarse y tomar conciencia de ello.